Ser una clinger ya no es una estética desde hace rato, sino que se trata de un estándar de vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leyan, soy periodista y crítica de moda y hoy te quiero hablar un poquito más de cómo el clinger pasó de ser una referencia de un look a un estilo de vida impuesto y que hemos decidido aceptar. Hay dos vertientes importantes aquí que no vamos a tocar hoy, pero por un lado, esto evidentemente es un indicador de recesión porque no podemos gastar en cosas coloridas o distintas, sino que mejor es quedarse con lo básico. Y por otro, también con el auge del estilo conservador o de la corriente conservadora, que pues obviamente entre más neutrales seamos, más encajamos en ella. Pero son dos cosas que, si bien no las voy a mencionar en este video, es importante tenerlas presentes y mientras vas escuchando te vas a dar cuenta por qué. Por si no lo sabías, el clean look, antes de llamarse clean look, viene de la comunidad latina, chicana y afroamericana en los 90s. I know it's a shock, porque muchas personas piensan que es algo que nació durante la pandemia y todas esas cosas, pero no es así. Antes de ser tan pulido y tan aspiracional como lo vemos hoy, era una vibra que se asociaba realmente al estilo urbano, donde se utilizaba delineados, gloss, peinados bastante pulidos, donde los baby hairs estuviesen bastante presentes, cejas impecables, un glow en la piel bastante distinto, incluso hasta las argollas eran parte de este look. Aquí lo que se buscaba era presencia y no una neutralidad o uniformidad. En esa época, verse clean significaba verse arreglada, pulida y fresca. Realmente no tenía nada que ver con el minimalismo, sino con identidad. Con los años la industria toma esta palabra clean y le quita todo lo que significaba culturalmente y pasa por un blancamiento, literalmente. Se vuelve neutro y se vuelve aspiracional. Y ahí es donde ocurre el giro. Lo que antes era un pulido callejero pasa a ser un quiet luxury con un skincare larguísimo. Ya no se trataba de una expresión cultural, sino un modelo de perfección de estética conservadora disfrazada de simpleza. El clinger deja de ser una vibra y empieza a ser una tendencia que eventualmente es el estándar que se pide. Y claro que esto se refleja en la moda. Hay que entender algo muy importante. Tenemos micro tendencias, macro tendencias y nano tendencias. Y si bien vamos a ver muchas cosas al mismo tiempo, en los últimos 5 o 6 años se ha hecho popular y más común ver en la calle, en la vida real, no en las redes sociales, las cosas más sencillas y simples. Claro, todo esto del clinger se populariza gracias a que estuvimos en cuarentena durante varios meses, donde evidentemente nos vestíamos para estar cómodos, para estar en casa. Si salíamos eran para cosas puntuales. Entonces, claro que eso afectó a que nos acostumbráramos a la simpleza o a vestirnos, entre muchas comillas, cómodos, más frescos, sin utilizar tal vez tantos colores, sin utilizar otras cosas, sino irnos por lo básico. Eso es importante saberlo porque siempre que yo hablo de esto, alguien dice, bueno, pero es que claro que se hizo famoso por la pandemia. Obviamente eso es un factor muy importante, pero eso solo aceleró el proceso. No quiere decir que fue el causante de que todo el clean look y todo el clinger era existiera. Fue un acelerador. Por ende, pasamos de cosas tal vez más juguetonas, un poco más maximalistas, inclusive con las marcas de diseñadores, a estéticas seguras, porque con las salidas y entradas de distintos directores creativos, que es lo que todos han hecho hasta ahora, jugar por lo seguro, volver al ADN de todas esas marcas, a la manera de ese director creativo, pero al final del día yendo a las raíces de la marca de la manera más segura posible. Entonces, tanto con las marcas como en el streetwear, lo que vemos es tonos monocromáticos, mucho beige y minimalismo funcional. Y se empieza a asociar lo producido como algo exagerado o innecesario, inclusive utilizando la palabra vulgar cuando vemos algo que no sea tan básico o neutral. Y de hecho lo neutro es lo único que se ve como el buen gusto. Esto no significa que la moda se haya vuelto menos interesante, sino que lo creativo se fue a nichos, a un público mucho más reducido y específico, mientras que lo básico era lo mainstream y lo que estábamos viendo en todos lados. De nuevo, no es la regla, no quiere decir que todo el mundo sea así, pero a ver, usemos un poco la cabeza y veamos qué ha sido tendencia en los últimos tiempos y nos damos cuenta de nuevo que lo básico tiende a tener más vistas, más números y se habla más que tal vez algo más distinto. Y pasamos al maquillaje, donde yo siento que fue más visible este cambio y donde más rápido se adaptó, de nuevo gracias a la cuarentena, porque donde antes teníamos técnica, color, expresión, ahora nos íbamos a cosas más utilitarias y funcionales, entre comillas, tintas de labios, gloss, evitar inclusive el iluminador, sino que más bien tu piel sea lo que brilla, donde de hecho nada tenía que destacar, tenías que verte como que si tuvieses un maquillaje natural, porque inclusive si vemos el make-up no make-up que se enseñaba por allá en el 2016
2016, 2017 es muy distinto al make-up no make-up que se ha enseñado después del 2020, donde antes veíamos muchos productos de maquillaje, ahora todo recaía más en el skincare que en el maquillaje en sí. Y no es que ahora nadie sepa maquillarse, sino que el sistema se encargó de premiar más a aquellas personas que tenían una piel increíble sin maquillaje, se encargó de premiar más esta visual neutral por encima de alguna técnica o de utilizar algo que no fuese convencional. Entonces, ¿cuál es el problema con el clean girl? Básicamente impuso una nueva presión estética que además no es accesible, pero se vende como lo normal y la norma. Si te produces exageras, si no eres natural, te ves demasiado o te ves vulgar, que es algo que dicen demasiado. Este estándar que hablamos deja fuera pieles reales, texturas, rasgos marcados, incluso estéticas culturales diversas. Entonces la neutralidad se volvió sinónimo de buen gusto y de lo que está bien. Y todo lo diferente empezó a verse como algo que está mal, que es un exceso, que es innecesario y que no debe ser. Aquí el tema es que el clean girl no es malo. El problema es cuando esta estética tan específica se vende como el único estándar válido. Cuando todas estas, la moda, el maquillaje, incluso nuestro estilo de vida, debería ser un juego, debe tratarse de identidad y también tiene que tener exploración personal. No tiene que ser una checklist silenciosa que tienes que ir tachando para pertenecer y saber que estás bien. Al final del día no es minimalismo del todo, sino una aspiración silenciosa a la que tenemos que pertenecer para hacer las cosas bien, básicamente. Desde mi punto de vista, el clean girl ya es un uniforme demasiado tedioso. Obviamente lo he utilizado, obviamente he sido parte de él, obviamente he aprovechado cosas buenas que traen, porque sí traen cosas buenas, pero lo hablaré en otros videos seguramente. Yo quiero saber qué opinas tú de todo esto que hablamos. Yo quiero saber qué opinas tú del clean girl, del clean look, y si sientes que compartimos opiniones en algún lado o que por el contrario sientes que estoy diciendo puras cosas locas y ya. Muchas gracias por verme. En mi canal vas a conseguir contenido de este estilo. También vas a conseguir mucho contenido sobre moda mayormente. Y espero disfrutes pasarte por allá también un rato. Y pues bienvenido también a esta sección donde hablaremos por varios videos sobre el clean girl, el clean vibe y todo lo bueno y lo malo que ha traído. Porque esto no es un tema que quiero dejar en un solo video. Porque si fuese un solo video sería bastante largo.